Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y en este video de hoy vamos a estar hablando acerca de maridajes. Lo primero que tenés que saber es que por supuesto hay ciertas reglas, pero las combinaciones son infinitas y van a tener que ver con tu paladar. En el video de hoy te voy a contar algunas de esas reglas que tienen que ver con combinar los platos y las bebidas. Estas combinaciones son aplicables por supuesto a vinos, pero también a cervezas, a destilados, porque la idea en el maridaje es lograr la combinación perfecta entre los alimentos, los platos y los distintos tipos de bebidas que podemos encontrar en la carta de un restaurante. Así que a lo largo de este video te voy a proponer combinaciones, te voy a contar por qué en algunos casos esas combinaciones funcionan y en otros casos no. El mito habitual o la frase habitual es que los blancos van con pescados y los tintos van con carnes. ¿Pero en qué se basa esta frase tan popular que seguramente habrás escuchado muchas veces? Se basa en que suponemos que vinos más intensos van a ir con las carnes y vinos más suaves van a ir con los pescados. Bueno, esta es una realidad a medias y ahora te voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de combinaciones, estamos hablando de lograr una combinación que genere armonía, lograr una combinación que genere contraste, lograr combinaciones que tengan que ver, por ejemplo, con lo regional. En cualquiera de estas tres categorías vamos a encontrar que hay múltiples opciones para cada tipo de bebida y para cada tipo de plato. Pero volvamos primero a esta idea de los pescados blancos y los tintos con carnes, con una explicación bien sencilla. ¿Por qué los vinos se asocian a las carnes? Porque los vinos tienen taninos, que son los que nos generan esa sensación de sequedad o de textura en nuestra boca cuando tomamos la copa de vino. Vas a ver que se habla mucho de la textura, que puede ser más sedosa, más aterciopelada, más astringente. Yo no uso mucho la palabra astringente porque me parece que tiene una connotación negativa, pero es esa sensación de aspereza que sentimos en la boca. Bueno, este tanino que viene de la piel del agua está presente también en el vino. Cuando yo tomo una copa de vino tinto, voy a sentir esa sequedad. Ahora, si yo tomo la misma copa de vino tinto acompañada por un plato que tenga mucha grasa, lo que va a suceder es que el tanino, en vez de darnos sensación de esa textura o de esa sequedad en boca, cuando lo estamos tomando solo, en vez de pegarse a nuestra saliva, que es la razón por la cual sentimos sequedad, tenemos como cierta dificultad para salivar y nos da sensación de sequedad, bueno, en vez de hacer eso, lo que va a hacer es pegarse a la grasa que tengo en la boca. ¿La grasa de qué? De ese choripán, de ese asado, de ese cordero. Entonces, al pegarse a la grasa que tengo en la boca, nos va a limpiar la boca, el vino se va a sentir más suave y además vamos a poder apreciar más los sabores de esa carne. De allí viene esta idea de que los tintos siempre van con carnes. Ahora, si yo tengo una carne que es más magra, que está cocida desgrasada, que es una carne más suave, como un solomillo, no va a ir muy bien con un vino Cabernet Sauvignon Gran Reserva de gran potencia e intensidad. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar rompiendo una de las reglas del maridaje. El vino, sus sabores, sus aromas van a ser más intensos que los sabores y los aromas del plato. En ese caso, no voy a estar logrando una buena combinación, sino que lo que voy a estar logrando es que una de las partes esté por encima de la otra. En este caso, el vino por encima del plato. Por eso, en esas carnes voy a ir por otras opciones. Vinos blancos Gran Reserva, vinos rosados, tintos jóvenes. Bueno, habrá que elegir en base al plato. En el caso de los pescados, sucede algo similar. Si yo tengo una ensalada con frutos de mar, si tengo un pescado blanco, ligero, con vegetales, es lógico que piense en un vino blanco. ¿Por qué? Porque va a aportar frescura, va a aportar frutas, va a aportar vegetales, va a ser delicado y va a armonizar bien con ese plato. Sin embargo, si yo tengo un pescado más grasoso, típicamente un salmón, que suele venir presentado muchas veces con crema, con papas, con batatas, con purés. Bueno, en ese caso yo tengo grasa y tengo textura. Ese vino blanco ligero en el que estoy pensando y que asocio generalmente con los pescados no va a ser suficiente para acompañar ese pescado más grasoso.
Es decir, que cuando lo tome no voy a sentir mucho sus sabores. ¿Por qué? Porque van a estar siendo reemplazados por los sabores intensos y por la grasa de ese plato. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de un salmón con una salsa de crema y papa y batata. Entonces, en este caso, en vez de elegir un vino blanco, elegiría un vino rosado o un vino tinto joven. Pero además de estas opciones de los pescados y de las carnes y de no creer que siempre es uno u otro, hay muchos sabores en el medio que hay que tener en cuenta al momento de combinar. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de fiambres donde tengo quesos y embutidos, una picada, bueno, voy a tener muchos sabores de distintas intensidades. Por eso allí muchas veces se recomienda elegir un rosado. Es un vino que tiene la frescura de un blanco y que puede ya tener un poquito más de estructura y de intensidad como un vino tinto, para que muy generalmente pueda armonizar con toda la variedad de sabores e intensidades que hay en esa picada. Por lo cual está bueno esto de blancos y tintos, pescados y carnes, pero sepamos que es una generalización, porque puede haber carnes magras, porque puede haber pescados grasosos, porque puede haber combinación de sabores. En ese caso, esta frase de pescados con blancos y carnes con tintos no es 100% cierta, es una base de donde arrancar, que además puede ir combinada con otra teoría y no es 100% infalible, pero que te comparto, que es que muchas veces hacer buenas combinaciones tiene que ver con asociar colores. A platos claros, vinos claros, a platos oscuros, vinos oscuros. ¿La habías escuchado alguna vez esta frase? Bueno, es otro tip que funciona muchas veces, no es infalible, pero que te puede ayudar para elegir tus combinaciones. Cuando hablamos de los tipos de maridaje, yo te mencionaba en la sección anterior que está el maridaje por complementación, el maridaje por contraposición y también están los maridajes regionales y el maridaje molecular. Cuando hablamos del maridaje por contraste, estamos hablando típicamente de la combinación, por ejemplo, de un queso azul con un vino dulce. Lo que vas a estar haciendo es contrastar dos sabores bien diferentes que al unirse te van a generar una sensación diferenciada y única. Estoy contraponiendo dos sabores que en principio no tendrían relación, pero que combinados funcionan muy bien. El maridaje complementario es el que habitualmente hacemos en nuestras casas o en los restaurantes, es decir, esa combinación donde logro que los platos y las bebidas trabajen juntos y se armonicen en términos de aromas y sabores. Si tengo un guiso súper especiado, voy a elegir un vino especiado como un Cabernet Franc. Si lo que estoy buscando es sumar frescura, voy a ir por un vino de mayor acidez para refrescar en ese plato que tal vez es muy intenso y necesita ese toque de frescor. Entonces, cuando yo estoy buscando armonizar, lo que voy a estar haciendo es tratar de complementar sensaciones de plato y de bebida. Un ejemplo sería un plato donde estoy tratando de combinar, por ejemplo, con un Pinot Noir. Pinot Noir sabemos que nos da mucha sensación de frutilla en los sabores, más allá de si es joven, reserva o gran reserva. ¿Por qué no pensar en un plato, en una ensalada que tenga frutillas, en una carne que tenga una salsa hecha en base a frutillas? De esa manera voy a aprovechar un sabor en común para potenciarlo y armonizarlo. Por supuesto, también existen los maridajes regionales, que son esos que son propios de los lugares, donde la teoría dice que un producto, un alimento producido en un lugar con una bebida producida en el mismo lugar, van a combinar en mucha armonía. Ejemplo argentino por excelencia, empanada salteña y vino torrontés. Y uno diría, la empanada de carne no debería ir con un vino blanco. Sin embargo, los sabores y combinaciones de esa forma de hacer empanadas en particular va muy bien con la frescura de ese torrontés frutal, floral, vegetal, refrescante que acompaña esas empanadas que requieren de esa frescura y de esa acidez para cortar un poco esa grasa. Esos maridajes regionales suelen funcionar muy bien, incluso aquellos que nos meten un poco de ruido y decís, ¿cómo funciona este jamón serrano con este vino de Rioja? Donde tengo sal y tengo tanino y debería sentirse más amargo o generarnos una sensación desagradable. Bueno, ese jamón en particular no es tan salado, ese vino en particular complementa bien esos sabores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un maridaje regional. Y cuando hablamos de un maridaje molecular,
La teoría indica que hay ciertos componentes, ciertas moléculas que son compartidas por distintos alimentos y distintas bebidas. Por ejemplo, en el chocolate blanco o en el coriandro hay moléculas que se combinan y nos pueden dar una sensación completamente diferente. Seguramente has escuchado hablar de la cocina molecular. Esas cocinas son casi como un laboratorio donde se investiga la composición y las características de alimentos y bebidas para lograr combinaciones inesperadas y únicas basadas en las características y la composición de cada uno de esos alimentos. Desde luego, esto excede un poco a lo que podríamos hacer en nuestra casa, salvo que sepas mucho de cocina y tengas ganas de experimentar, pero definitivamente el maridaje regional, el maridaje por contraste o el maridaje por armonización o complementación son realmente técnicas que podrías usar en tu casa para lograr experiencias únicas y diferentes acerca de los maridajes. Algunos secretos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un plato muy picante, una comida thai, una comida mexicana, bueno, ¿qué debería buscar? Acidez para generar frescura. ¿Qué tipo de vinos nos va a dar buena acidez? Los blancos, los rosados, los espumosos o incluso las cervezas, donde el gas carbónico también cumple un rol en la refrescancia. Cervezas de tipo lager, bien frescas, van a ser buenos compañeros. ¿Por qué? Porque ese picor tenemos que tratar de contenerlo y de apagarlo, por lo cual al buscar un maridaje voy a buscar algo que me ayude a tener una sensación más agradable en boca. ¿Podría combinar un plato picante con vino tinto? Bueno, como poder por supuesto que voy a poder, pero lo que voy a lograr es sentir sabores amargos y además que me pique mucho más. ¿Por qué? Porque esta combinación del tanino con el picor va a potenciar esa sensación en nuestra boca. No está ni bien ni mal, pero son esos consejitos que funcionan muy bien al momento de pensar cómo combinar. Siempre lo que tiene mucha grasa va a combinar bien con algo que tenga buena acidez. Pensemos en nuestro hogar, por ejemplo, en una torta muy conocida por todos nosotros, un lemon pie. Tengo acidez de limón, tengo la crema y tengo la masa que me da la textura y me da también cremosidad. Tanto la crema superior como la masa me ayudan a cortar esa intensidad de acidez que tiene el limón. Bueno, si pensamos en muchos de los platos que consumimos habitualmente, vas a encontrar estos toques o estos complementos que hacen que las sensaciones ácidas sean complementadas por las sensaciones cremosas, que las sensaciones amargas sean complementadas por sensaciones dulces, que las sensaciones ácidas, al revés, sean complementadas por bebidas o sabores más cremosos. Que algo que me pique menos gracias a una combinación correcta. Si yo combino un alimento muy amargo, esto se dice típicamente que son esos alimentos que no se pueden combinar, los espárragos, los alcauciles o las verduras de hojas que son amargas, como una rúcula, una radicheta o incluso alguna selga o alguna espinaca. Bueno, si yo pienso en combinar ese elemento solo con un vino va a ser complejo. Siempre nos va a dar sabores amargos o sabores metálicos dependiendo de la combinación. Ahora, si yo tengo mi ensalada de rúcula con tomates y quesos, la combinación ya cambia, porque ese queso me está agregando cremosidad frente a una textura áspera y amarga y ese tomate me está agregando un toque de dulzor. Por eso, cuando pensamos en las combinaciones, otro de los tips es siempre pensar en conjunto los platos y no los ingredientes por separado. Porque desde luego, si pienso en huevo, si pienso en espárragos, si pienso en alcaucil, si pienso en hojas o verduras de hojas que sean amargas, y pienso en todo eso, las combinaciones parecerían ser imposibles. Ahora, de nuevo, en general, no consumimos esos alimentos por separado, están en una combinación en un plato y tienen elementos, condimentos, formas de cocción, texturas, crocancias, harinas, elementos que son parte del plato van a ayudar a poder hacer un maridaje mucho más amigable. Y hasta acá te conté algunos de los secretos de los maridajes y te invito a que te sumes a mi curso online y on demand de maridaje, al de cata, al curso de vinos. En todos ellos profundizo mucho más acerca de estas combinaciones exitosas. También te espero en mi comunidad de Instagram, de TikTok y te invito a que te suscribas a mi newsletter para no perderte ninguna novedad. De más está decir, hace clic acá y suscríbete porque periódicamente comparto contenidos exclusivos para YouTube, para vos, mucho más detallados, más profundos y con más información para que sigamos aprendiendo juntos, vos y yo, el apasionante mundo del vino.